Queridos hermanos, buenos días. Continuamos hoy llevando la palabra Hebreos 5:9 con el video número 259, pero damos gracias hoy. Damos gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, damos gracias a Jesús, su Hijo amado y nuestro Salvador, y sobre todo damos gracias al Espíritu Santo, porque cada día nos fortalece, nos alimenta de su palabra, nos cuida y sobre todo, gracias Padre, porque nos fortaleces con tu Espíritu para poder llevar tus palabras a los que no escuchan, no aman, no creen y no buscan. Padre, te pedimos que cada día se abran los oídos, que los corazones sientan tu presencia divina, que radie tu luz con fortaleza en cada uno de los no creyentes. Háblales, Padre mío, ilumínalos, rígelos con tu poder, que sean llamados por tu Espíritu que mora en cada uno de tus hijos. Enciende, Padre Santo, esa llama ardiente y llévalos por tus senderos justos. Apártalos de las tinieblas, no dejes que los principados del aire lo lleven a su perdición y la condenación eterna. Muéstrale, Padre, cómo hacer para vencer y tener éxito en la guerra espiritual. Dale, Señor, el poder de resistencia para que sean desviados y puedan ser buenos soldados de Jesucristo. Señor, haz que aborrezcan el mal y a los espíritus malignos, para que los ángeles, Señor, celestiales, tomen su lugar victorioso en el nombre poderoso de Jesús. Otórgale, Padre, el conocimiento para que estén alerta y no sean ignorantes de las tretas del diablo, Padre Santo. Darle la persistencia, que no se alejen y tengan la capacidad de proseguir con decisión y obstinación a pesar de la opresión que quiera tener Satanás en contra de nosotros, Señor. Otórganos, Señor, persistencia en todo momento y fortalécenos en las luchas contra el enemigo, Señor. Sepáralos y manténlos apartados para que no seamos enredados con los asuntos de esta vida terrenal, Padre Santo. Darnos la inteligencia para que podamos recibir cuál es el camino de justicia y salvación, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el que está muy por encima de todo principado y potestad, el que ha de venir y vive por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Permítenos continuar con las obras. Permítenos adorarte, alabarte, bendecirte todo el tiempo, Señor. Gracias, Padre, por amarnos, por la vida que nos da, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu divina luz. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por los milagros, por tu verdad, por tu sacrificio, Señor, por tu sagrada sangre, Padre. Gracias por tus alimentos, tus consejos, tus regaños. Gracias por corregirnos, Señor. Gracias, Padre. Tú eres grande, Dios, y único Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre. Fortalece a tu pueblo, fortalece a los hijos. Protégenos, Padre, del adversario, porque solo tú reinas y ante ti se dobla toda rodilla, Padre Santo. Cuídanos, Padre, y concédenos la gracia de vivir en la unción de tu divina palabra y gracia. Llénanos de la mano, llévanos de tu mano fuerte y no nos suelte, Padre. Ayúdanos en nuestras debilidades, inseguridades, confusiones, trastornos. Fortalece nuestro espíritu, Señor, y concédenos la gracia de poder llevar un camino recto, santo, justo, para prepararnos para poderte recibir con júbilo, alegría, alabanza, Padre, para que seamos perdonados y poder entrar y ver tu divino rostro para alabarte, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1:1:4. El resplandor de su gloria. El prólogo de Hebreo es un himno exaltado a Jesús, el Hijo de Dios, que es la revelación final del Señor. Los primeros 4 versículos de la carta lo identifican como el agente, el sostén y redentor de la creación. Él es la imagen en el espejo de Dios, que comparte su misma naturaleza y misión. 1:4:2:9. Hecho tanto superior a los ángeles. Hebreos comienza acentuando la diferencia entre Jesús y los ángeles, como el Hijo de Dios.
Jesús es inmensamente superior a los ángeles. Además, es adorado por ellos. 1:6. El Hijo se sienta a su mano derecha y toda autoridad le ha sido dada por el Señor. 1:13-14. El Hijo es como Dios para siempre el mismo, mientras todo lo demás es transitorio. 1:2. Dios ha sujetado tanto el mundo presente 2:8 como el porvenir 2:5-6. Al Hijo, no a los ángeles. Una serie de citas escriturales en el capítulo 1 demuestra que la criatura espiritual y la experiencia espiritual están subordinadas a Jesucristo, el Hijo de Dios, y no pueden sustituirlo. Hacer de la experiencia espiritual el objetivo básico es como estar enamorado del matrimonio en lugar del cónyuge. Una vida espiritual sana es el resultado de glorificar a Cristo. Estar enamorado de la experiencia espiritual no es lo mismo que amar y servir a Cristo, y hasta puede llegar a eclipsarlo. Nuestra respuesta, 1:6, adoración. Este versículo nos recuerda la escena de Lucas, en la cual los ángeles alababan a Dios en los campos fuera de Belén en el nacimiento de Jesús. 2:13-14. Y también en Apocalipsis, en el que multitudes de ángeles adoran al Cordero Jesucristo. 5:11-12. Cuando asista, hermano, a la iglesia este domingo, imagine que los ángeles miran y participan en el servicio mientras la congregación canta coros de alabanzas e himnos de adoración. Observe cómo su propia adoración es afectada. Ver también el índice de disciplinas espirituales. 1:14. Servicio y la vida con Dios. Ver el índice de disciplinas espirituales. 2:1. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La madurez espiritual no consiste simplemente en conocer el Evangelio, sino en prestarle atención, es decir, practicarlo intencionalmente. Atender el Evangelio echa un ancla que no permitirá que los creyentes sean arrastrados sin el ancla. Los creyentes luchan con los cambiantes vientos de doctrina. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Versículo 3. 2:9-10. Coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte. Debido a su disposición a despojarse de su poder y gloria y a sufrir y morir, Jesús ha sido coronado con justicia, con toda gloria y honor. Aquel que gustase la muerte por todos, 2:9, es el único totalmente capaz de guiar hijos e hijas hacia la gloria, donde reina supremo sobre todas las cosas. Jesús es el santo que transforma a los creyentes en santos, como lo es él mismo, y en uno con él, así como él es uno con el Padre. 2:14-18. Por medio de la muerte, socorrer a los que son tentados. En su identificación radical con la humanidad pecaminosa, Jesús ha llegado a ser en todo semejante a sus hermanos. Al hacer esto, Jesús demostró ser un fiel sumo sacerdote de Dios, cuyo sacrificio de expiación ha pagado por los pecados de todas las personas. Además, debido a que Él ha sido aprobado como nosotros, es misericordioso con todos los que atraviesan pruebas. Ver 3:14-16. El resultado final del poderoso sacrificio de Jesús y su gran misericordia es lo que nos libera de la esclavitud del diablo y del temor de la muerte. 3:1-2. Meditación y estudio. Ver el índice de disciplinas espirituales. 3:6. La cual casa somos nosotros. La existencia espiritual no es aislada. La obra de Jesús reconcilia a los creyentes con Dios, pero también la forma como una nueva comunidad, una casa mucho más grande de la que era posible a través de la ley de Moisés. Los creyentes son exhortados a considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Versículo 1.
La palabra griega para considerar significa pensar sobre Jesús cuidadosamente, reflexivamente. La relación de Jesús con su casa es diferente que la relación de Moisés con su casa. Jesús es el Hijo y por lo tanto el verdadero heredero, mientras que Moisés fue un siervo. Moisés tenía una casa, es decir, la ley poseía a los creyentes. Cristo y los creyentes son una casa, una nueva comunidad de santificador y santificado. 2:11, uno con el Señor y uno con los otros. 3:7-19, no endurezcáis vuestros corazones. Estos versículos son una advertencia contra los enemigos de la vida espiritual. La dureza de corazón y la incredulidad, aquellos que se rebelan contra Dios no encuentran ni descanso ni paz, mientras que aquellos que escuchan la voz de Cristo y la aceptan por fe, se les garantiza descanso y paz. La iglesia es verdaderamente la comunidad de Cristo, no cuando está dividida y amargada, sino cuando nos reconocemos a nosotros mismos como participantes de Cristo y cumplimos el antes exhortaos los unos a los otros cada día. 3:13-14. La palabra griega para exhortar significa estar al lado de otras personas alentándolas. Alentándolas. 4:2. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, el descontento espiritual no se debe a la falta de efectividad del Evangelio, sino a nuestra incredulidad, desobediencia y dureza de corazón. Versículos 6-7. Las advertencias contra la negligencia y pereza espiritual circulan como un estribillo a través de todo Hebreos. Cuando las buenas nuevas de Cristo no son escuchadas ni recibidas con fe, el resultado es la indiferencia espiritual y no encontramos ningún descanso en Dios. El griego original exhorta a los lectores a combinar, mezclar o entretejer una respuesta de fe frente al Evangelio proclamado. Entonces, cuando el Evangelio nos beneficia y encontramos descanso y paz. 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es la voz viva de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Es como una espada cortante que discierne las intenciones del corazón, las que aunque están escondidas a la vista humana se encuentran desnudas y expuestas ante el Señor. El criterio decisivo para la vida espiritual, por lo tanto, no es un activismo impulsivo o un consuelo emocional, sino la palabra viva de Dios que clarifica nuestra mente, incita nuestro corazón y despierta nuestra voluntad. 4:12. La vida con Dios. Muchas veces la palabra de Dios viva y activa se interpreta como la palabra escrita de Dios, la Biblia, pero la nota sobre 4:12 dice que es la voz viva de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Estas dos interpretaciones se contradicen o complementan una con la otra. ¿Podría este versículo ser interpretado de otra manera? ¿Qué diferencia debería producir en nuestra relación con el Señor la perspectiva de que su palabra está viva y activa? 4:14-5:2. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. A diferencia de otros sumos sacerdotes, Jesús no proviene de la línea de Aarón, sino del cielo. Aunque Él es Hijo de Dios, se ha identificado con nuestras pruebas y debilidades más estrechamente que ningún sumo sacerdote humano. Aunque sin pecar, su poder como Hijo de Dios y su solidaridad con nuestras debilidades y tentaciones hace a esta confesión enteramente confiable. Jesús comprende nuestra fragilidad y le da gracia y misericordia a aquellos que la necesitan. 5:7. Oración y sumisión. Ve también el índice de disciplinas espirituales. 5:7-9. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús no buscó su propia gloria, versículo 5, sino que ofreció oraciones y súplicas a Dios, como todos los humanos. Tuvo que aprender obediencia de lo que sufrió.
Pero a diferencia de los receptores de la carta, y tal vez también a diferencia de nosotros, él no se volvió negligente en la fe, descreyó ni endureció su corazón. En todas sus pruebas y sufrimientos se sometió con reverencia al Señor y por lo tanto llegó a ser el modelo y medio de salvación para nosotros frente a ellas. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella ofrece por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fueron Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es posible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es posible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetre hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros para precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec. 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdote, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque debajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues será testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento,
porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dio, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El mediador de un nuevo pacto. 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de ellos, de aquellos días, dice el Señor, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor,